Hoy es un día especial. Música, estudio de la palabra. Sean todos bienvenidos a nuestros sábados de esperanza. Muy buenos días, es un privilegio para mí compartir de un nuevo sábado de esperanza. Recibe un cordial saludo de todos los que semana a semana hacemos lo posible para llegar hasta tu hogar, esperando que sea de gran provecho espiritual para ti. Una vez más estamos listos para llegar a cada rincón del territorio de la Unión Venezolana Occidental y del mundo, a través de centrodemediosadventista.com y a través de la red de emisoras hopradiovenezuela.com. Te invitamos a que puedas ingresar a nuestro portal y que puedas seleccionar la emisora de tu preferencia. No solamente hoy sábado, sino durante el transcurso de toda la semana. O si prefieres, puedes visualizarnos a través de YouTube por el canal Comunicaciones UOC. Vamos a realizar un viaje, es normal que nos preparemos. Y además de prepararnos, es normal que busquemos algún mapa o, sin embargo, algún teléfono celular con GPS. Nosotros estamos a punto de iniciar un viaje que durará para la eternidad. Pero además de eso, contamos con una herramienta infalible, como lo es la oración. Es por eso que en este momento te invito a que invoquemos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por brindarnos un nuevo sábado de esperanza donde podemos gloriarnos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado, y sé tú dirigiendo todo este programa. En el nombre de Jesús, amén. En todo viaje pueden ocurrir accidentes. A algunos carros se les puede reventar el caucho.
a otros se pueden quedar sin freno. Y en esta ocasión a nosotros se nos fue la luz y estamos trabajando con planta, por si de casualidad escuchan algún ruido, pero el pueblo de Dios no se detiene, y si se detiene es para trabajar. Continuando con nuestro viaje, en algunos casos hay personas que prefieren viajar solas y otros que prefieren viajar con amigos porque se sienten acompañados. Y es lo que nosotros sentimos cada vez que interactuamos con ustedes a través de nuestro chat en línea. Y en esta oportunidad quiero enviarles un saludo a algunos amigos que nos están sintonizando en este momento, como Henry Caro desde la ciudad de Acarigua, María José Gómez de Álvarez y su familia que nos sintonizan desde Ciudad Ojeda, y Vilma Romero y su hijo Robert desde el estado de Lara. A todos, gracias, muchísimas gracias por preferirnos sábado a sábado. Hoy cerramos lo que fue la semana de Espíritu de Profecía titulada El don profético en las Escrituras y en el pueblo remanente. Y para esto tuvimos la oportunidad de viajar y atravesar la línea profética, empezando del libro de Génesis, pasamos al Antiguo Testamento, luego cruzamos por el Nuevo Testamento y finalizamos en el Apocalipsis. En este recorrido nos acompañó el pastor Luis Guadalupe, director del Centro White de la Universidad de las Antillas en Puerto Rico, y el pastor David Sebastián, director de Espíritu de Profecía de la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día. Con estos pastores tuve la oportunidad esta semana de entrevistarlos y tener una charla muy amena, y la quisiera compartir con cada uno de ustedes. Adelante. Hola, Pastor Luis y Pastor David Sebastián. Es un placer para mí poder contar con ustedes en esta tarde, poder hacerles esta pequeña entrevista y poder estar un poco aquí más cerca y saber un poco más allá de lo que pues ustedes están haciendo, de qué se trata, un poco más a fondo, ¿no? De eso. Gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Dios les bendiga en este sábado especial. Dios te guarde, Kelly, y gracias también a Moisés Aponte por la oportunidad de llegar hasta aquí. Muchas gracias y bendiciones para este servidor. Es un gran placer, así que agradezco a Kelly también, a Moisés, por la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de estos temas y definitivamente es un gran privilegio y estamos más que contentos desde acá de Puerto Rico servir a nuestros hermanos en Venezuela. Bien, esta primera pregunta va dirigida a los dos, y es que los hemos escuchado en todas estas noches y además hemos aprendido un poco de lo que han hablado y sabemos las responsabilidades que ustedes tienen cada uno, ¿no? Pero sería bueno que nos comentaran alguna experiencia de trabajo que ustedes han podido tener, han podido realizar como promotores de la del espíritu de profecía, que han hecho, algo que hayan experimentado, cómo les ha ido. Quisiéramos saber un poco más de eso. Muy bien, cómo no, seguro. Bueno, yo, este servidor, como director del Centro White acá en Puerto Rico, y mi compañero el pastor David Sebastián como director de Espíritu de Profecía. Acá la dinámica es que trabajamos en combinación en muchos aspectos, pero hablando de mi parte, quiero decir que estoy muy contento de poder servir al Señor desde esta perspectiva a la iglesia en todo Puerto Rico. El Centro White está ubicado precisamente en la Universidad Adventista de las Antillas, y mi comienzo en este trabajo ha sido en este mismo año. El Señor nos ha llamado a esta obra y ya hemos hecho un trabajo interesante. Hicimos un conversatorio hace unos pocos, ya va como casi un mes, un conversatorio acerca de cómo interpretar correctamente los escritos del linaje de White, y lo hicimos en combinación con el pastor Sebastián, y para todo Puerto Rico fue un gran éxito poder dar herramientas a la hermandad de cómo leer los escritos correctamente y aplicarlos espiritualmente, que ese es el fin que tenemos, que podamos sacar gran provecho. Y no solamente eso, atender a las personas que nos llaman al Centro White con preguntas, con inquietudes, y poderlos dirigir no solamente con los escritos de Elena de White, sino también a través de la palabra de Dios, que es nuestra fuente de guía principal.
Gracias por preguntar. Acá en Puerto Rico hemos desarrollado varios simposios del espíritu de profecía a través de toda la isla. Uno de ellos que pudiera resaltar fue cuando tuvimos la visita del pastor Alberto Tim y Charles White, que es el bisnieto de la hermana White. Estuvieron acá con nosotros y prácticamente estuvimos en las 4 asociaciones de Puerto Rico corriendo, estando con los pastores y laicos también, y teniendo seminarios. Le llamamos a eso jornadas del espíritu de profecía, y corremos por toda la isla. Hemos tenido otros que son una concentración en un lugar donde hemos tenido varios temas, y es una forma de promover esta gran verdad, este gran don que nos identifica como pueblo remanente que Dios tiene, un pueblo que los está guiando a través de la historia y de las escrituras, a través del don profético. Así que ese es los esfuerzos, y también hemos participado en otros esfuerzos de espíritu de simposios que se han hecho en la universidad, y hemos promovido que vengan personas de diferentes lugares de la isla para que puedan también estar en sintonía con esta gran verdad del don profético. ¿Qué tan importante puede resultar el estudio del espíritu de profecía en estos tiempos? ¿Qué beneficio nos podría traer o en qué beneficia esto al pueblo de Cristo, es decir, a nosotros? Algo que ayuda en la vida espiritual del estudio de los libros del espíritu de profecía es que te da un cuadro, un marco del conflicto entre el bien y el mal, que es ese cuadro cósmico de dónde comienza todo, y que su final será glorioso. Es una aportación que ha hecho la literatura de la hermana White al concepto cristiano de esa metanarrativa, trasfondo del conflicto entre el bien y el mal, que no se percibe en otros escritores de su tiempo. También ella es una de las escritoras más prolíferas de los Estados Unidos, y muchos la consideran como una persona de gran influencia en la vida norteamericana y también en la vida fuera de los Estados Unidos. Así que estudiar sobre ella también es estudiar de cultura, es estudiar de encontrar el génesis de un movimiento que Dios estaba levantando. Así que trae unos beneficios históricos, espirituales, culturales en la vida de todos aquellos que se acercan a esos escritos. Esta pregunta va más dirigida al pastor Luis. Pastor, ¿considera usted que a su criterio existen profetas que hablen y vivan conforme a la ley de Dios? Bueno, es una pregunta sumamente interesante, ya que yo puedo decir, pues voy a decir de lo que yo entiendo y veo. Al momento yo no he visto un profeta de Dios con todas las características. Estamos hablando de este tiempo, que cumpla con todas las características bíblicas. Hay muchas personas que se han autoproclamado profetas, pero cuando le pasamos todas las evidencias bíblicas que hay, que de paso eso fue uno de mis temas, cuando vemos todas las evidencias bíblicas, que son bastantes, y pasamos ese filtro, como yo digo, a esa persona en algo o en varios puntos no cumple con eso. Entonces, ahí es donde yo puedo ver que actualmente Dios no ha levantado en este tiempo un profeta que cumpla con todo eso. Y ahora eso sí, en el tiempo para esta iglesia adventista, para 1844, en todo ese periodo, pues si Dios levantó el linaje de White, y que cumple con todos los requisitos bíblicos, o sea, que cada uno de los detalles lo cumple. Y por eso es que nosotros creemos fielmente que ella es una profeta verdadera. Ahora, en este tiempo, no he visto ninguno. Si se levantara alguno, nuestra responsabilidad es hacer lo mismo que hicimos con Elena de White, que hay que pasarle el filtro, probar las evidencias, y si es de Dios, es de Dios. Me explico, y el mensaje va a dar testimonio que proviene de Dios. Muchas gracias, Pastor Luis y Pastor David Sebastián, por estos minutos, estos cortos minutos que
que han dedicado para poder conocer un poco más de ustedes, poder conocer qué es su trabajo, qué han hecho, qué actividades relevantes han podido hacer. Y bueno, por inspirarnos a estudiar la Biblia, a estudiar más las profecías del Señor. El tiempo de Cristo está ya muy cerca, Cristo ha de venir muy pronto. Que estemos en esta pandemia, que estemos viviendo esto y que el mundo se paralice completo es porque Cristo ya está a las puertas. Y es donde más debemos proclamar y estudiar más las profecías del Señor. Y bueno, muchísimas gracias por compartir estos cortos minutos y bueno, nada, agradecida infinitamente, y estoy segura que todas las familias que los han podido ver todas estas semanas también están agradecidas porque han aprendido bastante de cada uno de ustedes dos. Y bueno, estoy segura que ha sido el Señor quien ha hablado a través de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, de verdad que sí. Pues iglesia, continúe estudiando la palabra de Dios. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aprecien ese don. El don de profecía es una señal distintiva del verdadero pueblo de Dios. No es el don de lengua, es el don de profecía. Por lo tanto, aprovechen ese don especial que Dios nos ha dado para que podamos tener la certeza que estamos caminando por buen camino hacia la Canaán celestial. Dios les bendiga y un abrazo desde Puerto Rico. Pastor Guadalupe, para que invite entonces el saludo al conversatorio de la tarde. Claro que sí, de verdad estoy sumamente contento de haber participado acá con ustedes, y fíjate que el propósito del mensaje bíblico y también el propósito del mensaje de los escritos de Elena G. de White es no tener varios pueblos de Dios, sino tener un pueblo de Dios. Y el hecho de que nosotros aquí en Puerto Rico estamos unidos con ustedes en un mismo fin, cumple que somos el pueblo de Dios, o sea, que estamos unidos, no importa qué país, no importa qué acento tenemos, todos estamos buscando el mismo fin, que es llegar al reino de los cielos, y para nosotros ha sido un privilegio compartir con ustedes, que de paso, esto no se queda aquí, esto continúa, porque el sábado, o sea, ya en la tarde del sábado, vamos a estar compartiendo un conversatorio donde vamos a estar contestando preguntas para ustedes de tal manera que les beneficie espiritualmente. Así que les invitamos para que puedan estar ahí junto con nosotros, conéctense a través de estos medios y que sigamos hacia adelante. Así que, como dijo el pastor Sebastián, un abrazo fuerte de parte de nosotros acá en Puerto Rico. Ha llegado el momento del estudio de la palabra de Dios. Lecciones de esperanza. Una vez más ha llegado el momento de compartir y refrescar lo que ha sido nuestra lección de escuela sabática de esta semana, titulada Compartir la Palabra. Y para esto tenemos al profesor nuevamente Óscar González desde el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Profesor, adelante. Buenos días, queridos amigos, aquí estamos de nuevo sábado 15, donde vamos a presentarles a ustedes la lección correspondiente a esta semana. Hoy me acompaña el pastor Daniel Faría. El pastor Daniel Faría es catedrático del IUNA ZBEN y vamos a estar hablando de la lección de esta semana, que se llama Compartir la Palabra. Ese tema es bastante interesante, es un tema muy importante y estamos en un escenario también importante. Esto corresponde a un sector de la biblioteca del UNAP que se llama la sala del pastor John Wesley Taylor. Bien, vamos a comenzar de lleno con la lectura del versículo de referencia de esta semana y se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 55, el verso número 11. Dice lo siguiente: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo aparece como referencia en toda la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, y por eso a nosotros nos interesa mucho conocer sobre la Sagrada Escritura. Pero es el Espíritu Santo justamente quien ha inspirado siempre todo lo que referente a la palabra de Dios
para que sus escritores puedan llevar adelante el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Pastor Daniel Faría, la primera pregunta se refiere a lo siguiente. ¿Qué descubrimos con los símbolos presentes en la Biblia y qué verdades podemos conocer mediante estos símbolos? Por ejemplo, cuando se refiere a lámpara, cuando se refiere a agua de vida y otros. Quiero saludarte, Oscar, y también quiero aprovechar esta ocasión para saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas. Para nosotros es un gozo verdaderamente grande el poder acercarnos a ustedes para juntos desentrañar principios y verdades extraordinarias que tienen que ver justamente con el tópico que nos ocupa el día de hoy, que es la necesidad que tenemos, que nos ha sido impuesta de compartir la palabra. Pero cuando hablo de que nos ha sido impuesta, Oscar, no estamos diciendo de que es para nosotros un trabajo muy penoso o gravoso, un yugo, sino que es quizás de todas las cosas que podemos y debemos hacer como cristianos, una de las más hermosas y más poderosas. Porque precisamente en la Escritura vamos a encontrar una cantidad de elementos que Dios usa, que son conocidos para nosotros y que Dios usa para hablarnos acerca del poder transformador de la palabra. Quizás el símbolo más conocido con el que tú comenzaste es el de ver la palabra de Dios como una lámpara. Y la verdad es que es pertinente hablar de ese símbolo ahora, aunque no tenemos tiempo quizás para desarrollar todos esos símbolos, pero por lo pronto el hecho de que nosotros estemos viviendo en un tiempo como donde hay tanta inmoralidad, donde hay tantos problemas de diferente índole, prácticamente es una situación crítica la que está viviendo el mundo. La palabra de Dios es esa lámpara, es esa luz que puede iluminar nuestra senda de manera que podamos caminar con seguridad sin tropezar, porque no es un secreto para nadie que hay cualquier cantidad de personas que están tiradas a la vera del camino, mordiendo el polvo, como decimos nosotros en criollo, sencillamente porque no han querido echar mano de ese elemento extraordinario que Dios nos dejó, esa revelación especial que es la Escritura. En la Biblia tú vas a encontrar, aparte de ese símbolo que se encuentra en el Salmo 119, 105, vas a encontrar otros. Por ejemplo, en Mateo 4:4, en el contexto de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, ustedes van a encontrar que dice allí que la Biblia, la palabra de Dios, es como un pan, ¿sí? Es pan de vida. Vas a encontrar tú también, por ejemplo, en Jeremías 23, 29, que el Señor se presenta allí y presenta su palabra como si fuera fuego consumidor, como si fuera también un martillo o un yunque que golpea la piedra y la desmenuza. Y la verdad es que cada uno de esos símbolos, Oscar, nos permite a nosotros conocer algún matiz especial de la palabra de Dios que hace justamente que nosotros veamos la importancia, la relevancia que la Biblia tiene. Tú sabes que estamos viviendo en un tiempo en el que la gente no considera la Biblia como un libro relevante. Prácticamente esta época posmoderna prácticamente ve la Biblia como un libro obsoleto, como un libro caduco, que está prácticamente fuera de moda. Pero nosotros al mirar todas esas cosas que la Biblia usa para representarse como un libro sumamente necesario, precisamente tiene que ver con esos elementos que hemos estado mencionando. Oscar, el elemento que más me apela, el que más me gusta, del cual me gusta explayarme cada vez que tengo oportunidad, es el de ver la Biblia como una semilla, ¿sabes? Eso se encuentra en Lucas capítulo 8, el verso 11. En Lucas 8:11, cuando Jesucristo contó la parábola del sembrador, tú ves que él comparó en esa parábola la palabra de Dios con una semilla. Estuve leyendo hace un tiempito atrás intentos que se han hecho de fabricar semillas, como por ejemplo una semilla de aguacate. La han analizado en el laboratorio y han fabricado semillas exactamente iguales a las semillas del aguacate. Pero las siembran y no nace.
porque es que toda semilla tiene un elemento especial. Es un germen embrionario bien pequeñito, dependiendo por supuesto de la naturaleza de la semilla, que cuando tiene contacto con los diferentes elementos de la tierra, el agua y el sol, se desencadena un poder extraordinario contenido en esa semilla que transforma todo lo que toca, prácticamente se convierte en una nueva vida. Entonces, cuando Jesucristo dijo que la semilla es la palabra de Dios y que a mí como cristiano me corresponde el lindísimo privilegio de no solo sembrarla en mi corazón, sino sembrarla en el corazón de otros, estamos hablando justamente de una tarea de sembrador en la que uno toma cada versículo de la Biblia, que es como una semilla, en el que nosotros podemos entonces sembrarla en el corazón de los seres humanos con la segura confianza de que, como dice el texto que tú utilizaste, Óscar, al principio, no volverá vacía. No volverá vacía. Esa es la realidad. Gracias, pastor. Vamos a una segunda pregunta que tiene que ver con la palabra bará, que es el poder creación de la palabra, sobre todo la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos interpretar ese poder en las Sagradas Escrituras? Hablar de la palabra bará en este contexto que nos ocupa el día de hoy es una necesidad, porque el salmista en el Salmo 33, el verso 6 y 9, en armonía con lo que es el relato de la creación contenida en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, nosotros encontramos una verdad fundamental, y es el hecho de que la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. La palabra baraj es una palabra interesante en hebreo, porque cuando se la usa solo tiene como sujeto a Dios. Es decir, el único que tiene poder para crear de esa manera como está contenida en la palabra baraj es el Señor. El punto es que nosotros podemos crear, pero nuestra creación siempre se realiza con algún tipo de materia preexistente. El asunto con baraj y la especialidad de esa palabra hebrea baraj es que alude a cosas que se hacen, pero que se hacen de la nada. Esa es la razón por la que los teólogos hablan de creación ex nihilo, para hablar justamente de lo que Dios hizo cuando creó el cielo y la tierra. Prácticamente la hizo de materia inexistente. Es decir, no existía materia preexistente que usara Dios o de la cual se valiera para crear lo que nosotros hoy conocemos. Entonces, al hablar de baraj desde esa perspectiva, nos permite a nosotros entender algo interesante, y es que con razón el libro de Génesis, en el relato que aparece en el capítulo 1, una y otra vez dice, y dijo Dios. Esa expresión hebrea, y dijo Dios, es fundamental, porque el salmista en el Salmo 33, versos 6 y 9, dice categóricamente, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Que quiere decir que la palabra de Dios puede crear nueva vida, puede crear belleza y funcionalidad donde no había nada. Lo que quiere decir entonces que así como, de la misma manera como estaba justamente esa materia de la cual Dios se valió después de haberla creado para hacer este bello mundo, fíjate que dice la Escritura inmediatamente después que dice que creó la materia, el cielo y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es la vida de mucha gente hoy día. Se encuentra realmente desordenada y vacía. Y la única cosa que puede poner orden en medio del caos es la palabra de Dios. El único que puede crear donde no hay nada, belleza y funcionalidad, se llama justamente Dios a través de su palabra. Bien, pastor, estamos ya completando el tiempo, ya nos hicieron señas en ese sentido, pero quisiera que contestáramos a una última pregunta relacionada justamente con que las Sagradas Escrituras se nos pide que nosotros compartamos. ¿Qué ventaja tiene y qué desventaja presenta ese compartir?
Bueno, quizás si pudiéramos hablar de desventajas, a lo mejor deberíamos dedicar quizás un apartado para hablar de la desventaja que entrañaría no la palabra misma, porque ella tiene más solo ventajas y no desventajas. La desventaja sería quizás nuestra limitación a la hora de compartirla, pero cuando nosotros abordamos la Biblia para ver cuántas cosas pudiera servir para mí de beneficio si yo la estudio y la comparto, las posibilidades son ilimitadas, como estudiábamos la semana pasada. Por ejemplo, fíjate que en Josué capítulo 1, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Palabras como esa apelan a cualquier corazón hoy día. ¿Por qué razón? Porque todos queremos tener prosperidad. Entonces, ¿de qué manera la prosperidad puede ser una realidad en la vida de una persona hoy? Bueno, si toma en serio lo que el texto dice y toma la palabra para no solamente sembrarla en su corazón, sino que de alguna manera deje que su conducta sea moldeada por esa palabra sembrada, los resultados son sencillamente sorprendentes. El punto es, Oscar, que en la Biblia vamos a encontrar textos como por ejemplo Primera de Pedro 1:23. Ese pasaje a mí me encanta poderosamente. Ese texto me encanta mucho porque dice que la palabra es como una semilla que para que pueda operar tiene que ser sembrada. Lo mismo lo dice Santiago capítulo 1, versículo 21, que debemos recibir la palabra con mansedumbre, pero esa palabra debe ser plantada, implantada en nuestra mente, en nuestro corazón, que al fin de cuentas es el terreno donde debe ser sembrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa semilla sembrada? Bueno, resulta ser que cuando esa semilla comienza a desarrollarse, comienza a germinar, comienza a crecer a través del monitoreo constante del Espíritu Santo, eso transforma la vida. Es tan transformador el poder de la palabra que Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, el verso 4, dice que la palabra de Dios y las promesas que ella contiene son tan poderosas que pueden transformar la naturaleza de cada uno de nosotros los seres humanos. A mí me parece que eso es demasiado poderoso. Es una verdad tan sublime, definitivamente, que nosotros no podemos descuidar. ¿Qué hemos aprendido y qué vamos a hacer con lo aprendido? Hemos aprendido que la palabra de Dios es poderosa. Particularmente yo he aprendido eso y quiero decirte, yo quiero ser un sembrador que siembra la semilla en mi mente, pero también en la mente de aquellos que desean recibirla. Gracias, pastor. Bueno, hemos estado en compañía del pastor Daniel Farías, que es catedrático del Seminario Teológico Adventista de Venezuela, y los invitamos a seguir con la programación de esta semana. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 7. Compartir la palabra. Jesús estaba con sus discípulos junto al mar de Galilea. La multitud se agolpaba para escucharle. Desde allí se veía la llanura de Genezaret, donde los agricultores estaban sembrando la tierra. Así que Jesús, sin perder de vista a los sembradores, entró en la barca, se sentó en ella y les contó una interesante parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Los discípulos quedaron confundidos y extrañados. Señor, ¿qué significa esta parábola? Jesús no los dejó con la duda. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Entonces procedió a explicarles que la semilla de la palabra de Dios a veces cae junto al camino, es decir, sobre personas que oyen pero que luego permiten que el diablo les quite esa semilla del corazón.
A veces la semilla cae sobre las piedras, refiriéndose a personas que oyen y reciben la palabra con gozo, pero no echan raíces. Creen por algún tiempo, pero ante la primera prueba se apartan. Otras veces la semilla cae entre espinos, personas que oyen, reciben y alcanzan a crecer un poco, pero los placeres, las riquezas, los afanes y la codicia los ahogan. Pero cuando esparcimos la palabra, siempre habrá semillas que caerán en buena tierra. Esos que oyen, reciben, crecen y dan mucho fruto. ¡Qué linda historia! Quiero que mi corazón sea como la buena tierra. Yo también, pero también quiero ser un sembrador. Muy bien, si bien el sembrador, con S mayúscula, es el Señor Jesucristo, Él también nos llamó a ser sembradores de su palabra. ¡Súper! Dios compara la Biblia con una lámpara, con un fuego y un martillo, con el pan y ahora con una semilla. Correcto. ¿Y saben por qué? Porque, entre otras cosas, la semilla engendra vida. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los beneficios de compartir la palabra de Dios? En primer lugar, su poder. En el principio, Dios declaró: hágase la luz. Y se hizo la luz, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis 1 para describir la actividad creadora de Dios. Es el verbo bará, que expresa la acción de crear algo de la nada. Este verbo solo se usa cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede bará. Solo Dios puede crear algo de la nada, y lo hace a través del poder de su palabra. ¿Has escuchado a alguien decir: declara que ese carro es tuyo? Declara que ese ministro va a ser tu esposo. Te declaro sano de ese cáncer. Y al final de cuentas, el carro fue de otro, el ministro se casó con otra y el enfermo falleció? Eso puede llegar a ser muy frustrante. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que nosotros declaramos carro, esposo o sanidad y será hecho conforme a nuestra palabra? En ninguna parte. Aquí el único que declara y las cosas pasan es Dios. Por eso debemos compartir su palabra, no la nuestra. Y si hemos de declarar algo, que sea lo que está en la Biblia, para que el mundo conozca que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la carta que el mundo necesita recibir. Nosotros somos los mensajeros, pero el remitente es Dios. En segundo lugar, sus resultados. Toda persona que tenga un encuentro sincero con la palabra de Dios no vuelve a ser la misma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El apóstol Pedro nos dice que a través de la Biblia llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Santiago afirma que puede salvar vuestras almas y Pablo agrega que nos da una herencia con todos los santificados. Me gusta eso de la herencia. ¿Y qué nos hereda la Biblia? Contemplando a Cristo a través de la Biblia, podemos heredar su carácter y con su carácter la vida eterna. La tía Elena así lo confirma. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Por eso Pablo le escribió a su joven amigo Timoteo que se ocupara en el estudio de la Biblia, porque te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, sus promesas. La Biblia es como un jardín de promesas, contiene más de 3,000. Cada una de esas promesas es un compromiso que Dios hace con nosotros y que Él mismo nos invita a reclamar. Oigan bien, Dios es bueno para prometer, pero también para cumplir. Nosotros también somos buenos para prometer. Hoy te prometo amor eterno. Te prometo que no vuelvo a tomar ni una copa. Te prometo que no vuelvo a decir un chisme.
pero a la hora de cumplir... Ay, es que ya no te amo. Eso amerita una copa. ¿Se van a divorciar? Se lo voy a contar a mis amigas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado, y eso demuestra el maravilloso amor de Dios por cada uno de nosotros. Demuestra su preocupación por suplir nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Pero oigan bien, las promesas no son incondicionales. La falta de fe nos impide apropiarnos de ellas. Por eso debemos acercarnos a ese jardín de promesas que es la Biblia con fe y reclamarlas, apropiarnos de ellas con la certeza de que tenemos un Dios fiel. Y cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. ¿Lo notan? La Biblia tiene poder, tiene resultados maravillosos en la vida de las personas y tiene todas las promesas que el mundo necesita. Es decir, en un mundo repleto de malas noticias, la Biblia está llena de buenas noticias. Y las buenas noticias son para compartir. Cierto, como el nacimiento de un bebé. O aprobar matemáticas en el colegio. Es maravilloso compartir nuestra alegría con los demás, pero la mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Y esa historia está en la Biblia. Por eso debemos compartirla con otros y escuchar la exhortación de Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro 14 estrategias para cumplir la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, escrito por el pastor Radamés Colón. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya puedes reforzar tu aprendizaje de una manera didáctica y divertida con el test Nivel Caleb, un test para hacer en familia. Busca en nuestro canal el video correspondiente a esta lección y alcanza el Nivel Caleb. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Siente un gran vacío. La incertidumbre es mayor al pasar el tiempo. ¿En quién confiar? ¿Qué hacer? En septiembre tendrás una oportunidad de conocer a aquel que solo puede darte esperanza en medio del caos. Prepárate para conocer a Jesús y que Él tome el control de tu futuro. Del 5 al 12 de septiembre, hablemos de Él con el pastor Arnaldo Cruz. 8 días conociendo a aquel que todo lo puede. Hablemos de Él con el pastor Arnaldo Cruz. Espéralo por la red de emisoras de Hope Radio Venezuela y por centrodemediosadventista.com. Palabras de fidelidad. Si hay algo que no puede ser limitado ni por el tiempo, ni por la distancia, ni aún por la pandemia,
Es la oportunidad de agradecer al Señor por sus muchos cuidados y sus bendiciones. Y qué mejor forma que hacerlo demostrando nuestra fidelidad a través de nuestros diezmos y ofrendas. Es por eso que en este momento te invito a que si tú te planificaste, puedas contactar a tu líder de grupo pequeño o a tu pastor y puedas participar de esta hermosa bendición. Saludos, estimados hermanos, es un privilegio poder estar junto a ustedes, conectados en este día de adoración y de servicio a nuestro Señor, en nuestro culto, como cada sábado. Como ustedes bien lo saben, a partir de este mes que pasó, hemos iniciado el estudio del libro La Iglesia, sus finanzas y la misión. Un libro que nuestra División Interamericana nos ha regalado a todas las iglesias y que ha llegado de forma gratuita a cada congregación, esperando que podamos estudiarlo entre nuestros hermanos. Sin embargo, para su promoción, hemos procurado tener una explicación breve de cada capítulo aquí en nuestro programa sabático. Distintos líderes de la iglesia estaremos presentando semana a semana lo que hemos estudiado y motivando a continuar el estudio de este hermoso material. En esta oportunidad, como tenemos 2 semanas que no hemos podido arrancar formalmente con nuestro programa, quiero hablarte brevemente de lo importante del contenido del primer y segundo capítulo de este hermoso libro. El primer capítulo nos habla acerca del plan perfecto que Dios tiene para el sustento de su iglesia. Dios es el creador del universo. Dios es el creador de la tierra. Por ende, también es el creador de toda la raza humana. Una vez que el pecado entró, vio necesario tener un pueblo apartado para él. Y así como apartó un pueblo especial, así como tiene su rebaño especial hoy en día que le representa, que le ministra su palabra y que hace que a través de la predicación muchos más puedan conocer del amor de Cristo Jesús, de esa misma manera ha hecho un trabajo especial para sostener nuestra iglesia, porque Él es el Dios de amor que nos quiere ayudar a alcanzar grandes metas para su honra y su gloria. Pero en un mundo materialista, en una vida en la que lamentablemente muchas cosas dependen de las finanzas, es necesario que tomemos en cuenta entonces algunos aspectos. Primero, Dios es quien designó el ministerio de los diezmos y de las ofrendas para el sustento de su iglesia. Ha sido nuestro Padre Celestial quien, a través de la inspiración, a través de la palabra de Dios, nos ha dejado la luz que nos ayuda a comprender el uso correcto de estos fondos y que Él es quien ha utilizado este medio para que de esa forma nuestra iglesia pueda avanzar como Él espera que lo haga. La iglesia, dice en la página 15, es una parte que quiero compartir con ustedes en este momento, ha sido establecida por Dios en esta tierra y Él le proveerá todo lo necesario al respecto. La señora White comentó lo siguiente: Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a otro alguno, sino superior a todos, y en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios, Dios tiene agentes designados divinamente, hombres a quienes está guiando, que están cooperando con los instrumentos celestiales en hacer progresar el reino de Dios en nuestro mundo, según lo dejó ella escrito en Consejos para la Iglesia, la página 433. Como podemos ver, el primer capítulo deja bien claro que este es un plan definido por Dios. Pero el segundo capítulo también nos presenta un material muy interesante. El segundo capítulo nos habla acerca de lo que la Biblia enseña sobre el diezmo. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar únicamente por lo que se nos dice en el púlpito, lo que se nos dice en la predicación, que si bien no es algo que está mal, nosotros no podemos conformarnos únicamente con este material o esta información. Necesitamos indagar, investigar qué dice la Biblia al respecto. Sin embargo, este capítulo número 2 hace un recuento desde la primera vez en que se menciona en la Biblia el diezmo, allá cuando Abraham entrega los diezmos al sacerdote Melquisedec. Y así igualmente va haciendo un recorrido por otros personajes bíblicos como Jacob, por ejemplo. Habla muy bien y explica lo que Malaquías nos enseña acerca de los diezmos y las ofrendas. Y definitivamente nos aclara cualquier duda que podamos tener. Sin embargo, ahora hay mucho material y la iglesia tiene material a su disposición. Nosotros, en nuestra Unión Venezolana Occidental, en nuestra página web, tenemos un material que habla acerca de la filosofía que tiene la Iglesia Adventista a nivel mundial y presenta la teología para los diezmos y las ofrendas.
Quisiera resaltar con ustedes algunos aspectos que menciona este capítulo. Primero que todo, los diezmos requieren honradez. Tú eres el que sabes cuánto ganas, sobre todo hoy en día en que se prolifera una economía informal, pues usted debe saber honradamente qué le corresponde a Dios. Segundo, el diezmo no debe usarse para atender asuntos personales o de otras personas, sí, obviamente. Quiere decir que por más buena intención que tengamos, por ejemplo, para usar el diezmo para el sostén de un laico, de utilizar el diezmo de decisión personal para una radio, no ese es el plan que Dios tiene para los diezmos y para las ofrendas. De igual manera, la devolución del diezmo, nos dice este capítulo, debe ser regular y sistemática. No cada vez que yo quiera, sino cuando recibo, le entrego a mi Señor. Efectivamente, este es un material muy bueno, muy interesante. Si usted todavía no lo conoce, pregúntele a su pastor, indague, mi querido hermano, porque es importante que usted en su familia pueda leer, estudiar y aprender acerca de este hermoso material. Quiera el Señor que usted pueda recibir este material, que sea preparado de forma digital, de forma audible y de distintas maneras, a través de los medios de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, a través del Facebook y de distintas redes sociales lo estamos compartiendo. Es para ti, para tu crecimiento espiritual. No dejes de estudiar este hermoso material que estamos seguros redundará en bendiciones para ti y tu familia. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Este es el momento para todos los niños. Es el Rincón Infantil. Hola, hola niños y niñas que me están viendo. Para mí es muy grato poder saludarles y darles la bienvenida a lo que es nuestro laboratorio celestial. Quiero compartir con ustedes en este momento un experimento que estoy segura les va a encantar. ¿Quieren saber de qué se trata? Muy bien, es sobre el volcán y en este experimento haremos que este volcán haga erupción. ¿Les gustaría verlo? No perdamos más el tiempo y comencemos. Muy bien, y los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestro experimento es el siguiente: un poco de agua, medio vaso de vinagre, colorante vegetal rojo, jabón líquido, de ese que utilizamos para lavar los platos, bicarbonato de sodio y una cuchara. Bueno niños, lo primero que debemos tomar en cuenta antes de realizar nuestro experimento es el uso de los equipos de protección personal. Los guantes para proteger nuestras manos, los lentes de seguridad para proteger nuestra vista y por supuesto no olvidar la bata de laboratorio y realizar todo el experimento en compañía de un adulto. Muy bien, a continuación vamos a agregar un poco de agua a nuestro experimento, jabón líquido, ese que usamos para lavar los platos, un poco. Vamos a agregar también bicarbonato de sodio, 4 cucharaditas de bicarbonato de sodio. 1, 2, 3 y 4. Pintura vegetal, podemos agregar unas 5 gotitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora vamos a agregar el vinagre, pero esto lo vamos a hacer de manera lenta para ver qué sucede. Comencemos. ¿Observaron, niños? Eso que ustedes vieron se llama lava y no es otra cosa que roca fundida a altas temperaturas entre los 700 y 1500 grados centígrados que sale a la superficie de la Tierra por presión cuando se junta con los gases. Pero no solamente se da en la superficie terrestre, sino también en el mar. Pero cuando hace erupción en el mar, ¿saben qué se puede producir? Sí, islas, así como lo escuchan, islas. La fuerza del volcán es uno de los más potentes de la naturaleza. Así que quiero compartir contigo, niño que me estás viendo, un pasaje bíblico que dice así en Joel 2:30. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, fuego y columnas de humo.
cuán maravilloso es nuestro Dios, que podemos ver a través de la naturaleza su poder y su gloria. La invitación, mis pequeños, es para que ustedes puedan encontrarse con Jesús, no solamente estudiando la Biblia, sino a través de la naturaleza, la creación, las aves, todo aquello que podamos observar. Dios te bendiga. En nuestro viaje no puede faltar la música, y más si esta música nos conecta con el Señor. Y eso es lo que haremos ahora en esta mañana en nuestro viaje. Nos conectaremos con nuestro Padre a través de una pieza musical.
Presentamos el don profético en las Escrituras. En esta mañana de sábado cerraremos con lo que fue nuestra semana de profecía. Y tendremos el privilegio de escuchar desde la Unión Puertorriqueña al pastor David Sebastián con el tema titulado El espíritu de profecía y el tiempo del fin. Saludos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nuevamente podemos estar aquí para este último tema que vamos a estar presentando para cada uno de ustedes. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos en forma muy especial por esta oportunidad de poder presentar tu palabra y hablar acerca del espíritu de profecía. Te rogamos que nos acompañes de principio a fin, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Muy bien, directamente a nuestro tema, el espíritu de profecía y el tiempo del fin. Y este tema tiene como objetivo poder presentar varios asuntos que tienen que ver con el tiempo final. Cuando hablamos del tiempo del fin, nos referimos a un periodo específicamente antes de la segunda venida de Cristo, donde se van a estar efectuando diferentes eventos, señales, como Jesús habló, etcétera, etcétera. Pero la idea es que de manera espiritual, cada uno de los que escucha este tema pueda aplicarlos y pueda estar preparados para ese momento. ¿A cuál momento? Cuando Cristo Jesús venga en las nubes a rescatar a su pueblo. Pero antes de que eso ocurra, el pueblo, la gente que quiere llegar al reino de los cielos, tiene que tener una preparación. Vamos a hablar acerca del tema del zarandeo. Zarandeo, ¿has escuchado eso anteriormente? También vamos a hablar acerca de la lluvia tardía. Lluvia tardía, ¿qué será eso? Y junto con eso, porque están muy ligados, el fuerte pregón. ¿Qué es eso de la lluvia tardía y el fuerte pregón? Bueno, de eso se trata esta temática y espero que sea de gran bendición para ustedes. Ahora, el zarandeo. ¿Zarandeo qué es? Bueno, zarandeo es un término que viene de la agricultura para el tiempo, en los tiempos bíblicos, que se sembraba el trigo y la cebada y otros frutos más, pero específicamente el trigo. Era la manera como en ese tiempo se podía cernir, se podía separar del trigo, se podía separar de la paja que le cubría. La paja no funciona para nada. La paja había que quitarla y enviarla y quemarla para entonces desaparecerla. Entonces el proceso de zarandeo era uno que permitía hacer la separación entre lo que es el fruto que sirve, que es el trigo como tal, ese grano, y separarlo de la paja que le cubría. Esto tiene un proceso bien interesante y vamos a ver evidencias en la Biblia. Pero, por ejemplo, en las imágenes que a los que pueden ver y a los que nos escuchan, pues nos pueden seguir. En las imágenes que estoy presentando, tengo algunas fotos de las maneras de cómo se separaba la paja del trigo. Entonces, una de las cosas era que al trigo se le pegaba, se le golpeaba, de tal manera que la paja como que medio se despegara del trigo. Entonces lo otro a seguir era levantar esos manojos de trigo al aire para que el viento le diera a la paja es más liviana, entonces la paja se iba con el viento, entonces el trigo cae en el lugar donde se va a recoger. También hay otra manera de poder hacer esta separación, este zarandeo, y es a través de una criba. El término que aparece en la Biblia es criba. Criba es como algo circular que tiene como una malla, como algunos conocen como un cernidor, donde se tiraba el trigo ahí, y entonces ese cernidor tenía el espacio suficiente para que el trigo pueda pasar por ahí, pero la paja se queda arriba. Por lo tanto, se sacudía esa criba, se meneaba de lado a lado para entonces poder separar el trigo de lo que es la paja. Entonces, por eso vemos estas ilustraciones aquí que tenemos, y es algo muy parecido a como los constructores hacen un cernimiento de la arena para ponerla más fina, etcétera, etcétera. Así que de esa manera, con esos movimientos de sacudirlo de lado a lado, es lo que se hacía con el trigo. Ahora, y entonces, ¿qué viene a representar todo esto en términos espirituales? Bueno, ¿dónde aparece este asunto? ¿Es un invento de nosotros o esto es bíblico? No, esto es totalmente bíblico. Amós capítulo 9 y versículo 9 nos dice de la siguiente manera: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Nota que ya aquí tenemos la evidencia de que el proceso del zarandeo no era solamente para hacerlo en la agricultura, sino que el Señor mismo está aplicando este asunto de manera espiritual.
Está diciendo, voy a zarandear al pueblo. Y esto representa un tipo de zarandeo, el zarandeo que Dios hace a su pueblo, que Dios hace a aquellos que dicen ser seguidores de Él. ¿Y para qué es eso? Bueno, para entonces separar de entre el vasto mundo que hay de gente que dice que sigue a Dios. Pues Dios, antes de que Él venga, va a hacer una separación de lo que de los que realmente le sirven a Él versus de los que con palabras dicen que le sirven, pero no le sirven en verdad. Y entonces ahí es donde está la ilustración, que el trigo, que es lo que funciona, que es lo que se consume, se separa de la paja, que la paja pues tiene más o menos la misma forma del trigo, pero no sirve para nada. Porque la palabra no sirve es que no le sirve. En términos espirituales no sirve a Dios como Dios pide. Y esto aquí presenta dos caminos, el trigo como el camino del bien y la paja como el camino del mal, o de aquel que dice ser seguidor de Dios pero en realidad no lo es. Y esos no son los que van a ir al reino de los cielos, solamente los que se han constituido como obedientes a los mandamientos de Dios. Pero bueno, ejemplos del zarandeo que es provocado por Dios. Gedeón, ¿recuerdas la historia de Gedeón? La historia de Gedeón, Dios llama a Gedeón para que entonces pueda ser el dirigente del ejército para enfrentar al enemigo. ¿Sabías que en Jueces capítulo 7 encontramos esta historia donde los soldados, la cantidad de soldados que Gedeón tenía al principio era de 32,000 soldados del pueblo de Israel? Pero el Señor hizo a una especie de zarandeo, una especie de escogió a los verdaderos guerreros. ¿Y cómo lo hizo? Pues tú puedes ir a Jueces capítulo 7 y ver la historia completa, pero para resumir, de 32,000 se redujo solamente a 300 soldados. Impresionante, o sea, de 32,000 a 300 es mucho. Pues aquí vemos cómo el Señor separó los que realmente no estaban dispuestos a ir a la guerra y se quedó solamente con los que estaban dispuestos, 300. También en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús hablando de diferentes maneras, pero implicando lo mismo, que hay un escogido especial, que va a haber un zarandeo, pero que al final va a haber un grupo especial. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 13, 47 al 50, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, Mateo 13, 47 al 50, habló de la parábola de la red de pesca. ¿Sabes qué Jesús dijo? El reino de los cielos es semejante a una red que es echada y que recoge de todo tipo de peces, pero cuando los pescadores llegaban a la orilla, lo que hacen los pescadores es abren la red y empiezan a separar a un grupo de los peces que no les funcionan versus los peces que sí eran buenos. Y aquí vemos otra vez en los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. En el trigo es el trigo versus la paja. Entonces, ahí vemos cómo el reino de los cielos también hace una separación entre una cosa y la otra. En este caso, la parábola de la red es entre peces, o sea, peces buenos y peces malos. Pero también el Señor mencionó e ilustró lo siguiente en Mateo 22, 14. Dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, familia querida? Los escogidos son aquellos que después del zarandeo quedan como parte del fruto preciado que Dios se va a llevar. Así que fíjate que el zarandeo lo tenemos en la Biblia de muchas maneras, o sea, de varias formas, y por eso te he presentado algunos ejemplos. Ahora, eso fue el zarandeo que Dios provoca, pero hay otro zarandeo, el zarandeo que hace Satanás. Lucas 22, 31. ¿Recuerdas esto? Mira, lo voy a leer. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, refiriéndose a Pedro. Y Pedro dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Nota que un zarandeo lo hace Dios y otro zarandeo lo provoca Satanás. Ambos, independientemente sea el que Dios provoca o el que Satanás provoca, a dar como evidencia si uno está firme en los caminos de la palabra de Dios o no. Si es el zarandeo de Dios,
nosotros vamos a dar evidencia de que estamos firmes en los caminos del Señor. Pero si es Satanás el que nos sacude con sus pruebas, va a depender de cuán preparado espiritualmente yo estoy. Así que bien importante eso. Así que eso es el zarandeo. Y nota que el zarandeo también lo encontramos en Mateo, el capítulo 3, versículo 12, en el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo lo siguiente: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Pues mira, ahí está hablando de un zarandeo directamente. Está utilizando la terminología de lo que es un zarandeo, pero el contexto de ese versículo 12, el contexto está en el versículo 10, que dice Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Lo que significa que el zarandeo es una especie de juicio divino, donde se va a determinar quién realmente va a estar preparado para ser escogido para la salvación eterna. Es una especie de prueba donde se va a determinar quién es el verdadero siervo de Dios de quien no lo es. Por lo tanto, todos vamos a pasar por esta prueba de zarandeo. Por eso que lo quise traer, porque yo quiero que al finalizar este tema usted entienda que nosotros debemos prepararnos para esta gran prueba, donde los que pasen esta prueba son los que serán escogidos para el reino de los cielos. ¿Tú quieres ser escogido? Yo espero que sí. Yo también quiero ser escogido del Señor para ir al reino de los cielos. Ahora bien, ya que sabemos en términos generales lo que es el zarandeo, ¿qué dijo la profeta del Señor, la sierva de Dios, Elena G. de White? ¿Qué Dios le mostró a ella acerca de este tema del zarandeo? Pues yo quiero compartir algunas citas contigo, porque es impresionante lo que aparece. Mira, en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, y la página 547 a la 548, ella escribió la siguiente cita. Dice: estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. Nota bien claro, hay un zarandeo. Dios también se lo mostró a ella, y ella está escribiendo esto. Ella escribió esto para que nosotros sepamos con claridad lo que el Señor dice acerca de esto del zarandeo. En Eventos de los Últimos Días, página 148, dice: se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña. Crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Recuerda que la cosecha es la ilustración para cuando Cristo venga a recoger a su pueblo. Así que cuando Cristo venga va a haber dos grupos, los que son verdaderamente trigo y los que son cizaña. Se lo encontramos en la Escritura también. Pero sigue diciendo Elena G. de White, dice: a su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. ¡Wow! ¡Qué cita impresionante! Entonces, en el libro Eventos de los Últimos Días, para ahora en la página 147 y párrafo 1 dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están escritos o registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Son citas muy impresionantes, porque nos declara que la condición espiritual en términos general del pueblo cristiano no está debidamente preparada para pasar la prueba del zarandeo. Por lo tanto, si ya nosotros sabemos esto a través de la Escritura, y si a través de estas declaraciones que ha presentado Elena G. de White como profeta de Dios, y nos insta y nos muestra que realmente no hay una debida preparación, oye, es tiempo de que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida, que en vez de seguir siendo comunes, cristianos que no hacen la diferencia entre el mundo
y el pueblo de Dios, es tiempo que nosotros le pidamos al Señor que nos transforme a una imagen, a la imagen de Cristo, y que podamos con gran poder y gloria presentar el testimonio poderoso, que seamos trigo, que seamos del pueblo que el Señor va a buscar. Y sigue diciendo en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 80, el Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba del zarandeo serán dados a conocer. Hay siervos preciosos, ahora en oculto, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, hay muchas personas dentro y fuera de la iglesia que son personas que Dios los está preparando espiritualmente y que serán escogidos para salvación eterna. Qué lindo saber que hay un pueblo, dentro de ese gran pueblo hay un pueblo que se le conoce como el pueblo remanente, que es lo que queda. En el zarandeo, lo que queda en la criba es el trigo que se va a usar. Pues cuando vengan las grandes pruebas del zarandeo espiritual, lo que quede firme, ese va a ser el remanente que Dios vendrá a salvar y a llevarse por toda la eternidad. Yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de ese pueblo remanente. Yo quiero que tú también estés ahí, por eso te invito a que puedas entender bien estos temas. Mateo 24:13 habla acerca de los que realmente van a vencer y van a ser victoriosos después de este zarandeo. Dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, el que pueda superar las pruebas finales del zarandeo que habla la Escritura para todo el pueblo cristiano, los que salgan purificados de esa prueba y salgan ready, que estén listos, que dice aquí, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Jesús nos está diciendo que sí, va a haber un momento difícil y que los que perseveren serán los que van a alcanzar la victoria. Gloria sea el nombre del Señor. Ya hablamos acerca del zarandeo, pero ahora yo quiero que hablemos qué es eso de la lluvia tardía y fuerte pregón. Pues vamos a hablar rapidito sobre esto. La lluvia tardía, ¿qué es la lluvia tardía? Pues la lluvia tardía también es una terminología dentro del lenguaje de la agricultura, que eran las lluvias que Dios permitía al pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel se sostenía de la agricultura, y obviamente si siembras necesitas agua, y en aquel tiempo que no habían formas de regar el agua artificialmente, dependían totalmente de las lluvias que el Señor enviaba. Por lo tanto, en la Biblia habla acerca de la lluvia tardía, pero también habla de una lluvia temprana. Y eso, ese lenguaje, esa ilustración de la agricultura, donde cuando el pueblo sembraba una semilla, Dios cumplía su promesa y le enviaba una lluvia que se le conocía como la lluvia temprana, y la enviaba para que esa semilla pudiera germinar. Pero después, cuando esa semilla germinaba, crecía y daba su fruto, antes de que se hiciera la cosecha, se enviaba una lluvia. Dios enviaba una lluvia que se le conoce como la lluvia tardía, que era para fortalecer esos frutos que eventualmente se iban a cosechar, que se iban a recoger. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Mira, esto lo encontramos en Joel capítulo 2 y versículo 23, que dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Notas que está la terminología de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pues esta ilustración, y aquí en Joel 2.23, esto es una profecía, donde la ilustración de la agricultura, de la lluvia temprana y tardía, el Señor le revela a Joel que de manera espiritual se iba a enviar una lluvia, pero ahora no es lluvia de gotas, sino una lluvia del derramamiento del Espíritu Santo. También en Joel 2.24 dice, las eras se llenarán. ¿Cuál es el propósito de esa lluvia? Esa lluvia era para recoger los frutos y llenar los almacenes de los frutos del trigo. Y dice Joel 2.24, las eras se llenarán y los lagares rebosarán de vino y de aceite. De manera espiritual, esto iba a aplicarse a una gran cosecha de creyentes que iban a aceptar el mensaje y se iban a bautizar. Es decir, una gran cosecha de almas para salvación. Y nota
Joel 2, 28 y 29 dice lo siguiente. Esto es para que veas el contexto donde se encuentra todo esto. Y después de esto derramaré mi espíritu. Nota que se está refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que la lluvia temprana y la lluvia tardía está relacionado espiritualmente con un evento donde el Espíritu Santo se manifiesta en personas, ¿ok? Se manifiesta en personas, se derrama sobre personas con el propósito de hacer una gran cosecha de personas que han creído en el Evangelio y en el mensaje del Señor. Esta profecía de Joel que te acabé de leer tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento, que representa la lluvia temprana, que recuerda que la lluvia temprana era para fortalecer la semilla sembrada. El cumplimiento de esa profecía, el primer cumplimiento se dio en Hechos capítulo 2, donde vemos el día de Pentecostés. Recuerda que los discípulos estaban en el aposento alto, estuvieron orando, estuvieron preparándose y vino el Espíritu Santo y se derramó sobre ellos. Y ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Y recuerda que Pedro dio un mensaje poderoso dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación? Una gran cosecha de almas. 3,000 bautizados, dice la Sagrada Escritura. ¡Wow! Nota que ese derramamiento del Espíritu Santo ahí fue para predicar el Evangelio y segundo, para generar una gran cosecha, ahora no de trigo, sino de personas que aceptaron el Evangelio de que Cristo era el verdadero Mesías. Entonces ahí vemos cómo en el individuo representa el bautismo, porque dice Hechos capítulo 2 que se bautizaron como 3,000 personas. Gran cosecha. Ese fue el primer cumplimiento de Joel, de la profecía de Joel acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que Hechos 2 representa la lluvia temprana. ¿Cuál es el otro cumplimiento? El segundo cumplimiento, que representa la lluvia tardía, esa lluvia del Espíritu Santo, porque tenemos que ya aplicarlo, esa lluvia del Espíritu Santo es para fortalecer una gran cosecha, pero ahora no es una cosecha como lo que ocurrió en el Pentecostés, ahora es una gran cosecha de almas alrededor del mundo. Esto es un evento sumamente poderoso, una gran cosecha donde el Espíritu Santo se va a derramar otra vez en un grupo de personas que vencieron la prueba del zarandeo. ¿Recuerdas? La prueba del zarandeo, los que pasaron esa prueba, el Espíritu Santo se va a derramar sobre ellos y este grupo son los que van a predicar el último mensaje, el último mensaje de arrepentimiento a todo el mundo, para que la gente que no había escuchado o no había conocido pueda entonces aceptar el Evangelio y se haga la más gigantesca cosecha de almas alrededor del mundo. Así que aquí es donde está el fuerte pregón. Cuando el Espíritu Santo se ha derramado como la lluvia tardía en las personas que hayan salido victoriosos después de la prueba del zarandeo, ese Espíritu Santo se derrama sobre esos siervos y esos van a predicar con gran poder, y esa predicación última a todo el mundo con gran poder se le conoce como el fuerte pregón, que es que se va a dar el último mensaje a todo el mundo para que es la última oportunidad para aceptar el Evangelio. Los que no lo acepten ahí quedarán excluidos de la salvación eterna, pero los que escuchen ese fuerte pregón y lo acepten serán los que junto con los otros serán los salvados. Antes de la segunda venida de Cristo tiene que haber ese fuerte pregón, porque va a preparar a las personas antes de que caigan las plagas de las cuales habla el libro de Apocalipsis. Antes de que caigan esas plagas, el Señor va a sellar a todos aquellos que verdaderamente la aceptaron en espíritu y en verdad, y los va a sellar para que las plagas no le hagan daño. Las plagas le van a hacer daño a todos los que hayan quedado excluidos.
Mira, Mateo 24:14 es un ejemplo de que ese mensaje se va a predicar a todo el mundo, que ese es el último y fuerte pregón. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y nota bien, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjate, el evangelio, para predicar el evangelio eterno, ese evangelio eterno tiene que ser predicado, y va a ser predicado en un momento dado como lo que se conoce como el fuerte pregón, porque va a llegar a tanta gente, porque hubo un grupo de personas que pasó la prueba del zarandeo. El Espíritu Santo se derramó en la lluvia tardía y estos fueron fortalecidos para predicar el Evangelio con gran poder y gloria. Lo predicarán a mucha gente que todavía no han aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Y entonces cuando esa gran cosecha se dé, ahí, familia, va a empezar las grandes acontecimientos de Apocalipsis con las plagas. Pero ese pueblo que fue sellado, no le va a pasar nada. Por eso es que hoy te estamos predicando, porque eso va a ocurrir en cualquier momento. No sabemos la hora ni el día, pero Dios está llamándote a ti para que seas parte de este gran movimiento, de que seas parte de esa lluvia tardía, de que seas parte de ese fuerte pregón, de que pases por la prueba de zarandeo, pero que salgas victorioso, y el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Ahora que en Apocalipsis 14:12 habla de ese grupo, y ese grupo tiene dos características. El grupo que va a recibir esa unción poderosa. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Familia, el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo no va a caer en nadie que esté en contra de los 10 mandamientos. Aquí está, esta es la evidencia, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Apocalipsis mismo nos dice que la fe de Jesús es lo mismo que el testimonio de Jesús, pero también hay otro versículo que dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por lo tanto, guardar los mandamientos y seguir los consejos del espíritu de profecía es precisamente las características de ese pueblo que el Señor viene a buscar. Ahora bien, ¿qué se le mostró a Elena G. de White? Voy a leer una cita rapidito acerca del fuerte pregón, la lluvia tardía. Bueno, Joyas de los Testimonios, tomo 3 y página 2:11 dice: el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Gloria a Dios por eso. Hechos de los Apóstoles, página 45 dice, sigue diciendo ella, cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de la gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. ¿Ves? Estamos confirmando todo lo que expliqué. Eventos de los últimos días, página 159 dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Primeros Escritos, página 86 dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. ¡Wow! Primeros Escritos, página 271, sigue diciendo ella. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. ¡Wow!
Mensajes Celestos, tomo 1, página 144 a 145, dice: no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Wow. Y finalmente, ella habla acerca de una visión, la última visión que tuvo Elena G. de White, habla sobre los jóvenes. Y yo quiero terminar con esto, porque es un mensaje para ti, joven, que me escuchas. Y ella, en la última visión, ella habló acerca de que los jóvenes necesitan acercarse más a libros que los edifiquen, que los dirijan por un buen camino, que lean la escritura, que puedan leer los libros y los mensajes que ella ha escrito referente a ellos, y que estos jóvenes puedan estar preparados. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de la educación ella explicó algo que el Señor les reveló. En la página 244, párrafo 2, dice: con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. El rol de los jóvenes para este tiempo es sumamente importante, y Dios también te está llamando a ti para dar un fuerte pregón. Tú vas a dar un fuerte pregón, pero necesitas prepararte espiritualmente. Yo quiero hacer un llamado. Fíjate que hemos hablado acerca del zarandeo, de esa gran prueba que va a venir para muchos, para todos. Todos vamos a pasar por ahí. Hablamos acerca de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Todo esto me está diciendo que muy pronto va a ocurrir, y que Dios está buscando verdaderos adoradores. Está buscando un pueblo, te está buscando a ti y está buscando a mí. ¿Cuándo vamos a tomar un paso en favor de la voluntad de Dios? Hoy es un buen día. Yo te hago un llamado a que ahí donde tú estás puedas hablar con el Señor a través de la oración y decirle: Señor, yo quiero estar preparado para cuando venga ese zarandeo yo pueda salir victorioso. Yo quiero estar preparado o preparada para cuando venga esa lluvia tardía, esa lluvia pueda caer sobre mí. Yo quiero estar preparado para cuando venga ese momento de dar el fuerte pregón, yo sea parte de ese fuerte pregón. Y finalmente quiero estar preparado para cuando tu Hijo amado Jesús venga. ¿Quieres estar ahí? Te invito, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tu palabra nos dirige y el Espíritu profecía también. Permite que nosotros hoy tomamos una decisión firme de seguir todo lo que hemos aprendido y que seamos parte de ese pueblo remanente donde vencerá el zarandeo, caerá la lluvia tardía del Espíritu Santo y dará el fuerte pregón. Yo quiero estar ahí. Y ojalá y cada uno de los que nos escuchan también, Señor, tú los puedas sellar para vida eterna. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Es gratificante conocer y estudiar los acontecimientos del fin. Acontecimientos que están ocurriendo. Que estemos en medio de esta pandemia nos indica que Cristo ha de venir muy pronto y que debemos prepararnos ya, que el momento es ahora, no esperar un mañana, es ya. La invitación es para el próximo sábado a la misma hora, por este mismo canal, seguirnos viendo cara a cara una vez más y compartir el mensaje y proclamar que Cristo ha de venir muy pronto. Que el Señor les bendiga. Oremos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por dejar un legado, Señor, en el cual podemos aprender bastante, Señor, podemos aprender de tu amor y que tú has de venir muy pronto. Quédate con nosotros, Padre amado, y bendícenos siempre. En el nombre de Jesús, amén.